Bueno, pues buenos días. Lo primero, dar las gracias a todos los que habéis asistido al evento, tanto en presencial como en streaming. Yo creo que esta primera edición del Innovation Hub Sessions es surge un poco con la idea y con la filosofía de que sea eminentemente práctico, que busquemos compartir con vosotros pues lo que nosotros pensamos que es presente y futuro de la tecnología. De hecho, bueno, pues como filosofía de empresa, lo que buscamos siempre es apostar por determinadas tecnologías un poco relacionadas con lo que estamos especializados al final, que es con la parte de Big Data, pero siempre buscando alianzas con fabricantes, con vendors, como es el caso de Cloudera, de Google Cloud, Mesosphere, Redis Labs, Confluent. Es decir, que buscar con ellos las tecnologías que creemos que en realidad es una apuesta todo esto al final, porque de hecho cuando empezamos con Cloudera, por ejemplo, hace casi 10 años, pues de hecho, bueno, todo esto viene de una relación con un compañero de MySQL, de la época de MySQL y de Sun Microsystems, que pues un día me llamó y dice, oye, Sergio, ¿sabes lo que es Big Data? Digo, pues no, la verdad es que no. Y Cloudera, ¿conoces Cloudera? Es que acabamos de abrir Cloudera y queremos expandirnos hacia Europa y bueno, estamos buscando partners para poder ampliar el negocio y explicar el negocio de Big Data, ¿no? Está funcionando muy bien en Estados Unidos, hemos facturado 7 millones de dólares este año y estamos súper contentos. Que ya ves tú ahora lo que es Cloudera, ¿no? Pero en ese momento era una apuesta. De hecho, en el 2011, los 3-4 años siguientes fue una travesía por el desierto para Big Data. Y realmente era pues, prácticamente nada más que dar charlas, evangelizar acerca de Big Data, explicar lo que era Big Data, hasta que realmente, pues prácticamente 2014-2015, empezaron a entrar realmente los proyectos relacionados con temas de Big Data. Pero son apuestas, es decir, nosotros apostamos a nivel de monomarca. Es decir, cuando vamos con Cloudera, no vamos porque creemos que es la mejor opción. Cuando vamos con Google, cuando posteriormente elegimos a Google, realmente pues, había otras opciones de otros que todos conocéis, de otros clouds, pero elegimos ir por Google. La apuesta por Google tampoco es que sea muy arriesgada, ¿no? En ese sentido. Pero igual sucede con Mesosphere por la convicción que tenemos de que todo el espectro de Kubernetes, multicloud o cloud híbrida, que es un poco de lo que vamos a hablar en este caso, es algo que va a tener mucho sentido, que tiene mucho sentido ya de hecho hoy en día. Y lo mismo sucede con Confluent y con Redis Labs, es decir, lo que buscamos es tecnologías que aportan algo, que realmente suponen un cambio en todo esto, y lo que queremos precisamente hoy es compartir con vosotros esa experiencia de lo que nosotros vemos que está funcionando, que ya lo estamos llevando a la práctica, que lo estamos aplicando en determinados clientes, como tendremos hoy con nosotros, pues explicando su experiencia tanto a Carrefour como Podo, que para nosotros han sido realmente dos mirlos blancos en ese sentido, por su apuesta por la tecnología tanto de Big Data como de Cloud. Y realmente pues es donde se pueden hacer todos los bancos de pruebas y todos los experimentos para realmente ver cuál es la mejor opción. Y sobre todo, no parar de evolucionar en ningún momento. Siempre es una mejora continua, siempre es una evolución continua, tratando de mejorar los rendimientos de lo que hacemos, reducir costes, optimizar recursos y siempre tratar de ir más allá de lo que es puramente convencional. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esta primera parte de esta charla con la que comenzamos, es precisamente esa filosofía de tratar de enriquecer Big Data con la experiencia cloud. ¿De acuerdo? Es decir, evidentemente, ahora hablamos de los diferentes tipos de cloud que tenemos, pero aunque en muchos casos todo pueda parecer que hay competencia entre cada uno de los componentes, todos ellos, todos los fabricantes al final se integran unos con otros. Es decir, sí, es mi competencia, pero también facilito para que pueda trabajar con esa competencia, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos trasladar. No tiene por qué ser blanco o negro, hay grises entre medias. Podemos obtener lo bueno del cloud, obtener lo bueno del open source y de los stacks abiertos, mezclándolos y tratando de obtener lo mejor de cada uno.
¿de acuerdo? Entonces, dentro de esas opciones, bueno, pues llevamos años hablando del cloud computing, de lo que es todas las nubes públicas, de las opciones que hay, pero hay unos cuantos, además. Realmente ahora es cuando parece que está empezando a todo el mundo a tener claro que o ya está en el cloud público, o va a ir hacia el cloud público. ¿Cuántos de los que estáis aquí dentro de vuestra experiencia, dentro de vuestro negocio, estáis trabajando ya con cloud pública? Bueno, es un número considerable, un 40% aproximadamente, así a ojo, ¿no? ¿Y cuántos de los que estáis aquí trabajáis con Big Data en cualquier tipo de entorno del tipo que sea? Bueno, ya sube bastante, ¿no? Y la suma de los dos, Big Data más Cloud Pública, ¿quién está utilizando Big Data en Cloud Pública? Bueno, pues el número es bastante considerable, pero más o menos coincide con las cifras que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, la idea del cloud, tampoco hay mucho que decir, pero sí que evidentemente todas las soluciones empiezan evidentemente a tener la flexibilidad de poder trabajar en entornos privados como en entornos públicos, de cloud pública, y ya incluso empiezan a aparecer soluciones que solamente son, digamos, ya solo tienen la opción de trabajar en cloud pública, son nativas ya de cloud pública. El caso de Cloudera, por ejemplo, ese nombre, ¿no?, de Cloudera era porque precisamente al principio pues, estaba pensado como un software que solo funcionara dentro del cloud, pero llegó demasiado pronto, ¿no? En ese sentido, pues dejaron la opción de poder empezar en entornos privados, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que el movimiento hacia el cloud es cada vez más fuerte y bueno, pues prácticamente todo el mundo está pensando ya en, si no hacerlo ya a corto plazo, sí tener claro por lo menos utilizar el cloud para parte de los servicios y mezclar tanto privado como público. Bueno, por tipos de cloud que tenemos, por supuesto el public cloud, la cloud pública, que es bueno, pues ese modelo más reconocible en ese sentido en cuanto a ofrecer infraestructura flexible en un conjunto de a priori máquinas virtuales, pero sobre todo a partir de ahí un conjunto de servicios digamos, que se pueden utilizar mediante APIs, mediante llamadas, mediante interfaces web, que ya directamente no es necesaria ni siquiera la instalación del software. Aparece como plataforma como servicio, IA, SaaS, de todo tipo de infraestructura. Pero sobre todo tener un entorno virtualizado que me permita escalar en el momento en que sea necesario los recursos disponibles. Todo, evidentemente, tiene sus pros y sus contras. Para nuestro entender, obviamente, la cloud pública tiene bastantes más ventajas que inconvenientes, sobre todo en el mundo en el que trabajamos nosotros, en el mundo de Big Data. Quizás la primera barrera de entrada en cualquier proyecto de Big Data es la inversión en infraestructura que hay que realizar. Esa es normalmente la primera barrera de entrada. Hay que tener un número de nodos, hay que aprovisionar un hardware, hay que aprovisionar un almacenamiento que de partida, en esas pruebas de concepto iniciales, pues suele ser esa primera barrera de entrada. ¿Cuánto almacenamiento necesito? ¿Cuánta capacidad de procesamiento necesito? Esa es nuestra labor como proveedores de Big Data, de tratar de afinar lo más posible los recursos que van a ser necesarios para una prueba de concepto o una transformación digital a los próximos 2 años. Es todo un reto. Y sin duda, con el tema del cloud es mucho más sencillo. Podemos afinar mucho más o podemos ser más flexibles. Puedes empezar poco a poco con unos recursos muy acotados e ir escalando, ir creciendo según sea necesario. Pero en cualquier caso, la cloud pública como ventajas pues tiene el hecho de que es sencilla, ¿de acuerdo? Es el user friendly, por supuesto. De hecho, pues eso yo creo que fue uno de los motivos por los que decidimos en su momento ir con Google, porque realmente la interfaz es por lo menos, para gusto los colores, ¿no? Pero es muy sencilla de utilizar y bastante amigable comparado con otras clouds. Flexible en el sentido de que es el pago por lo que se utiliza, la alta velocidad
en cuanto a transferencia de red, es decir, la comunicación, sobre todo en Big Data, en el mundo de Big Data, que la comunicación entre los nodos es tan importante, pues el hecho de poder tener un ancho de banda tan alto es muy interesante. Y sobre todo a la hora de servir datos hacia el exterior. Es decir, al final pues tienes una infraestructura multiregión, multizona, es decir, tener la posibilidad de dar servicio a escala global. ¿De acuerdo? Es un ahorro en tiempo, y eso es así, eso es un hecho. Es decir, el aprovisionar un sistema operativo comparado con una cloud privada, pues es darle 3 botones y tienes la máquina en 5 minutos. Bueno, ¿qué 5 minutos? En 1 minuto prácticamente tienes una máquina ya instalada y configurada. Ese modelo de pago por uso y sobre todo esa accesibilidad universal, el hecho de poder tener replicación de toda la información entre diferentes regiones a escala global, lo cual pues da bastante flexibilidad. Tiene algunas contras. Quizás una de las que más hemos observado es el tema aparece ahí como el online hacking, ¿no? Y eso es así, es curioso. En todas las clouds, según levantas una máquina virtual, al final, quieras que no, los rangos de direcciones IP asociadas a las clouds públicas son rangos más o menos conocidos. Y en el momento en que levantas una máquina, el acoso a nivel de ataques es increíble. Es decir, en prácticamente 5 minutos puedes recibir centenares de intentos de acceso a la máquina. Obviamente, cuando los proveedores ya levantan las máquinas virtuales dentro de una infraestructura cloud, están protegidas. No es sencillo, pero es algo que hay que tener muy en cuenta de cara a proteger la infraestructura en cloud. Hay que ser muy cuidadoso porque esa automatización de los ataques es constante, es masiva, ¿no? Los intentos de acceso a las nuevas instancias que se levantan. Lo que pasa es que, bueno, la configuración por defecto pues están bastante protegidos en ese sentido, ¿no? Por otro lado tenemos los clouds privados. Por cloud privado no tiene por qué ser solo hardware, ¿no? De hecho, bueno, tenemos hoy aquí la presentación de Mesosphere, donde podemos crear nuestro propio cloud privado en cuanto, sobre todo, a gestionar infraestructuras de contenedores, por ejemplo. Es decir, en definitiva, es ese concepto tradicional de CPD con la posibilidad de gestionar recursos de una forma dinámica, ¿no? Por ejemplo, pues teniendo nuestra propia distribución de Kubernetes, con el caso de Mesosphere, pues a la hora de poder desplegar todo tipo de servicios dentro de una infraestructura privada. Evidentemente tiene sus ventajas y... Perdón, ahí está. Sus ventajas y sus inconvenientes también el cloud privado. Y de hecho, pues es todavía, evidentemente, ese principal elemento dentro de cualquier infraestructura. Tenemos un mayor control sobre los datos. Al final, los datos los tengo en mi CPD y están ahí físicamente. Sabemos dónde están, es tangible, de alguna manera. El tema de la integridad de los datos. ¿De acuerdo? Pues tenemos control en todo momento de, bueno, pues esto lo tengo en un conjunto de máquinas, tengo una replicación, tengo diferentes niveles de raíz, puedo establecer políticas de backup, es decir, más al sistema tradicional en ese sentido. Lo cual no quiere decir que sea más seguro ni mucho menos, sino simplemente que tenemos mayor control sobre lo que sucede por debajo, en ese sentido, ¿de acuerdo? Y la personalización, evidentemente, es muy sencilla. Los sistemas tradicionales podemos optimizar, configurar el hardware, optimizar el software, añadir diferentes niveles de almacenamiento con diferentes velocidades, control sobre la memoria, sobre los discos, el tuning de hardware de sistema operativo, es decir, la configuración y la optimización y la personalización es máxima en ese sentido. Pero tiene sus contras, obviamente, que supongo que muchos estaréis de acuerdo conmigo, y es el coste, por ejemplo, de la instalación y del mantenimiento. Evidentemente, el hardware tiene el coste de adquisición, tiene bueno, pues un mantenimiento, tiene una refrigeración, tengo que tener en consideración pues todo lo habitual dentro de un CPD que evidentemente incrementa los costes de forma considerable. La escalabilidad no es sencilla. Escalabilidad no solamente a nivel de añadir más servidores a una cloud privada, sino que pues evidentemente a la hora de espacio físico. Ese es otro de los inconvenientes. Y evidentemente la carga o la gestión de todos estos recursos necesitas más personas,
individuos para poder gestionar este tipo de entornos, ¿no? A la hora de hardware, sistema operativo, el mantenimiento del CPD, bueno, pues todo lo que es lo que supone una cloud privada. Y por otro lado tenemos el que nosotros, por lo menos, vemos que tiene a día de hoy bastante auge, que son las clouds híbridas. Es raro la empresa que es totalmente pública, o sea, trabaja solo sobre cloud pública. Caso de Podo, por ejemplo, que lo tenemos después, es 100% cloud pública con Google. Pero lo habitual es que sea esa transición de trabajar con cloud privada y cloud pública para tener entornos híbridos, ¿de acuerdo? El objetivo de esto es muy claro, es decir, lo que nos permite tener esas cloud híbridas es tener entornos, hacer esa transición, tratar de conseguir lo mejor tanto del cloud privado como del cloud público. Por ejemplo, algo que vemos con bastante frecuencia es plantear el cloud público como un entorno de contingencia. Es decir, tenemos nuestro cloud privado con todos los servicios y tener la posibilidad de utilizar un entorno de cloud público para contingencia. Y probablemente ese sea el primer paso, ese salto hacia el cloud público con entornos de contingencia me suponga el primer paso hacia dejarlo todo en un entorno de cloud pública, ¿de acuerdo? Esto además me permite tener, por ejemplo, en según qué entornos más regulados o menos regulados, pues distinguir en qué tipo de información guardamos en cada una de esas clouds. Podría tener en el entorno de cloud privada información más sensible e información menos sensible en entornos de cloud pública, ¿de acuerdo? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. Las cloud híbridas, bueno, pues son las mejores características, o puedo sacar lo mejor tanto de las cloud privadas como de las cloud públicas. Flexible desde el punto de vista de las necesidades que puedo llegar a necesitar, sacar lo mejor del cloud privado, sacar lo mejor del cloud público, y evidentemente es el más efectivo en cuanto a costes, que no el más barato, sino el que me permite optimizar más los costes, ¿de acuerdo? El tener pago por uso mezclado con una inversión inicial y bueno, pues todo el tema de los del OPEX y el CAPEX, ¿no? Y en cuanto a los contras, evidentemente uno de los aspectos claves es la monitorización. Hoy en día la monitorización es fundamental. Tener la monitorización de una nube o una cloud híbrida pues es evidentemente uno de los elementos más complejos. Más mantenimiento, obviamente, necesito sincronizar elementos entre los dos entornos, necesito lo mejor de uno y de otro y por lo tanto el mantenimiento es más complejo. Y evidentemente es el modelo más caro, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que evidentemente hay mucha personalización de los entornos y bueno, pues pago por un lado y por otro, pero evidentemente tiene una flexibilidad enorme en ese sentido. Bueno, algunos hechos, simplemente cifras, que bueno, pues es algo más o menos con lo que estábamos aquí trabajando, y es que bueno, quizás el modelo que más está creciendo en este sentido es el de las cloud híbridas. También hay un alto porcentaje de empresas que empiezan a trabajar en cloud que eligen la opción de multicloud, es decir, de no estar solamente en un cloud, sino elegir varias. Hay otras que no, que van a un único cloud exclusivamente. Bueno, pues algunas de las opciones en cuanto a que al final pues no todo el mundo está en cloud pública ni está completamente en on-premise, pero sí que hay esa tendencia a que todo vaya a un entorno híbrido. Y esto, digamos, afinándolo a la parte de Big Data y donde hemos visto que Big Data, que el cloud público puede enriquecer la experiencia de Big Data. Bueno, hay, digamos, algunas cosas a tener en cuenta cuando trabajamos con Big Data en un entorno on-premise, en un CPD, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos nos encontramos con la baja utilización del hardware, no en todos, hay otros que el hardware está a reventar y está súper utilizado y desde luego casi le faltan hasta recursos, ¿no? Pero uno de los principales peligros del Big Data en plataforma on-premise es esa baja utilización del hardware. Al final el hardware pues, se dimensiona para que pueda, cuando tienes que hacer la inversión en hardware, pues prácticamente para que funcione el hardware y el clúster, el número de nodos que sean necesarios para los próximos 2 años, y eso implica que durante esos primeros meses y años
probablemente haya una infrautilización del hardware cuando ya lo tenemos comprado. Bueno, la carencia en muchos casos de multitenants, la dificultad de los modelos de autoservicio, bueno, digamos, algunos, bueno, el high OPEX, obviamente un alto nivel de OPEX, y alguna de las cosas en las que también es complicado, ¿no?, que es esa carencia en cuanto a los conocimientos de Big Data, ¿no? El luego gestionar y obtener éxito de los proyectos de Big Data es complejo. De hecho, esto yo recuerdo hace, no sé si estará actualizada la cifra, pero con Cloudera recuerdo hace un par de años, pues hablábamos que prácticamente el 60% de los proyectos de Big Data fracasan por empezar demasiado a lo grande, en lugar de tratar de empezar poco a poco, ¿no? Bueno, pues es algo también muy a tener en cuenta en ese sentido. Sin embargo, cuando empezamos a evaluar esas pruebas de concepto, ¿no?, el poder trabajar o mezclar Big Data con Cloud, pues aparecen muchas ventajas, ¿no? El hecho de, evidentemente, la escasa o no inversión en hardware, es decir, iniciar una prueba de concepto en una cloud pública es muy rápido, el coste de adquisición es simplemente el pago por uso. Entonces, es muy sencillo de iniciar Big Data en un entorno de cloud pública. La velocidad, el hecho de poder personalizar lo que necesite en cada momento en cuanto a CPU, memoria y almacenamiento, las claves de Big Data son capacidad de procesamiento y capacidad de entrada-salida. Bueno, pues no tengo por qué tener la máquina más grande o las máquinas más grandes desde el minuto número 1, sino ir adaptando e ir creciendo de una forma elástica, que es lo que me permite el cloud. Un alto nivel de personalización, escalar tanto como sea necesario. Esto, de hecho, lo tenemos ya prácticamente automatizado hasta el extremo. Clusters que son capaces de crecer y de crecer de forma dinámica, de manera que podemos añadir nodos o quitar nodos según sea necesario. Ahora lo veremos en casos ya más concretos. Y bueno, pues sobre todo temas de accesibilidad y seguridad. Y sobre todo, pues que al final, cuando tienes que plantear que, y esa es por lo menos nuestra experiencia personal, cuando trabajas en entorno Big Data sobre cloud, pues siempre piensas en, bueno, Big Data nace con el concepto de que los nodos van a fallar en algún momento dado. Que los workers, los nodos workers, en algún momento dado van a fallar, que los discos van a fallar. Bueno, nosotros la experiencia que tenemos en Big Data, Cloudera, más Google Cloud, la realidad es que no falla nunca. O sea, los nodos nunca fallan. De hecho, a veces llega un mensaje diciendo, oye, tu máquina se ha migrado a otra instancia y esto sigue funcionando y nunca falla una máquina. Puede haber luego problemas de conexión con tu proveedor de red o el tipo que sea, pero desde luego las máquinas jamás fallan. Entonces, sumas lo bueno del cloud más lo bueno de una distribución como Cloudera, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo en esa experiencia que llevamos en estos años trabajando en esa mezcla de cloud pública con Google más Cloudera en la parte de Big Data, cómo hemos conseguido enriquecer, o cómo enriquecemos esa experiencia? ¿Qué elementos añadimos a todo esto? ¿Y cómo das una vuelta de tuerca más, ¿no?, a una infraestructura de cloud? Bueno, dentro de esa arquitectura de Cloudera, pues tenemos toda la parte de almacenamiento, de integridad de los datos, de servicios unificados, de capacidad de análisis, de procesamiento, todo el stack completo de Hadoop con diferentes elementos para cubrir prácticamente cualquier caso de uso de los que hay hoy en día, tanto de las ETLs tradicionales como bueno, pues todo lo que tiene que ver con Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial y demás, todo lo necesario. Pero ¿cómo, en nuestra experiencia en estos años, cómo hemos conseguido enriquecer y mejorar esa capacidad de Big Data? Bueno, a nivel, digamos que podemos mejorar todo esto en diferentes capas, ¿no? Tenemos a nivel de infraestructura. Es decir, dentro de un entorno Big Data, lo más habitual cuando empiezas a desarrollar proyectos es tener varios entornos de pruebas, de testing, de desarrollo, entornos de aceptación o de preproducción y entornos de producción, lo que sería el entorno de producción. Normalmente la aceptación o preproducción suele ser una carbon copy, una copia exacta de producción. Pero bueno, entornos de pruebas que pueden ser más reducidos a la hora de hacer pruebas previas, que lo veremos esta tarde en los entornos de integración continua, cómo ir pasando de unos entornos a otros.
Bueno, ¿cómo podemos mejorar esto desde el punto de vista de infraestructura con máquinas más, digamos, con el Compute Engine, ¿no? Con la posibilidad de trabajar con el Compute Engine? Pues aquí podemos añadir un concepto bastante interesante dentro de la infraestructura y es el hecho de ¿por qué tienen que ser todas las máquinas, todos los nodos exactamente iguales o tener la misma utilización? Resulta que Google pues, lo que ofrece es la posibilidad de trabajar con máquinas de tipo preemptible. Esto quiere decir que son máquinas que tienen un coste mucho más reducido y que podemos, o que tenemos el riesgo, por decirlo de alguna manera, de perder en cualquier momento. Pero Big Data está pensado para eso, para poder perder nodos en cualquier momento. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto nos da la posibilidad de crear una infraestructura de Cloudera de Big Data, donde tenemos el entorno de producción, ahí no solemos jugar con esto, ¿vale? Lo dejamos tal cual, pero en los entornos de test y de pre, sí que lo que hacemos es dividir entre los habituales masters, workers y nodos edge, trabajar en el caso de los workers con nodos primarios o workers primarios y workers secundarios. Los workers primarios tendrían el mismo sentido tradicional de toda la vida, es decir, un nodo que aporta almacenamiento a la infraestructura de HDFS, de Big Data, y nodos, los de tipo secundario, que son solamente nodos que aportan procesamiento, capacidad de procesamiento, ¿de acuerdo? No aportan almacenamiento de ningún tipo. Y que las gestionamos como instancias de tipo preemptible. Es decir, sabemos que son nodos que podemos perder en cualquier momento. No aportan almacenamiento, solamente que aportan capacidad de procesamiento, pero todos los desarrollos y todas las aplicaciones que ponemos en marcha sobre un clúster de Cloudera son aplicaciones que son susceptibles que tienen esa tolerancia al fallo y esa alta disponibilidad. ¿De acuerdo? Y de ahí ese concepto de los secondary workers, donde podemos trabajar con instancias de tipo preemptible, que sabemos que podemos perder en cualquier momento, pero que compensa. El coste de este tipo de instancias es en torno a un 80% menos que el de una instancia normal, lo cual nos permite ajustar mucho más los costes. Esto para entornos de testing, aceptación tampoco es conveniente tocarlo, pero testing y desarrollo y compañía es algo muy útil, muy valioso, con el que podemos sacar mucho valor. Pero no solo eso, sino que además en este caso Google nos lo pone sencillo en este sentido, porque cada vez que se produce no sé cuál sería la traducción de preempt, es algo así como... Bueno, cuando se produce el evento del preempt, ¿de acuerdo? Como sea como sea la traducción, es algo así como sacar o quitar de en medio, ¿no? Es quitártelo, de alguna forma. Pero en este caso, lo que hacemos es controlar cuándo sucede ese evento de apagado, ¿de acuerdo? Nos quitan la máquina, esto genera un evento que en realidad lo que hace es, mediante un script, enviar a PubSub, que es un broker de integración, un broker de servicios, donde tenemos un topic donde se envían estos mensajes, diciendo, oye, esta máquina se apaga. ¿Vale? Recibimos el evento y luego mediante una función ligera, una Cloud Function, tenemos una Cloud Function a la escucha dentro de ese PubSub que sabe que se ha parado la máquina. Es decir, en todo momento, aunque nos quiten la máquina, sabemos que la máquina se ha quitado de en medio. Tenemos un nodo menos. Bueno, podemos tomar en ese momento la medida que queramos, incluso volver a levantar la máquina de nuevo o volver a intentar levantar la máquina de nuevo. Si hay recursos suficientes, estará disponible. Si no los hay, bueno, pues habremos perdido un nodo, pero desde luego al ser entornos previos a producción, pues no podemos permitir ese tipo de situaciones. Pero podemos controlar la parada y volver a dar la orden de empezar a trabajar de nuevo. Y en algunos casos la parte de la infraestructura, del software que hay por encima, de Cloudera en este caso, a veces ni se entera de que ha perdido un nodo. ¿De acuerdo? Depende de la carga que tenga, ni se entera de que se ha perdido un nodo. Bueno, esto sería el primer nivel de enriquecimiento a nivel de infraestructura, poder jugar con todos los tipos de máquinas, diferentes niveles de personalización de las máquinas y demás. El siguiente estaría en la parte de almacenamiento. ¿Cómo podemos mejorar la experiencia de Big Data en la parte de almacenamiento? Pues dentro de Big Data, dentro de un clúster de Cloudera, al final lo que tenemos es HDFS, Hadoop File System, es decir, todo de propósito general. Tenemos Kudu para operaciones más al estilo de base de datos relacionales, donde podemos insertar, borrar, eliminar datos en una base de datos SQL. Y HBase, que sería el no SQL de Hadoop, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esta
experiencia? Pues al final HDFS necesita discos proporcionados dentro del entorno de cloud por la propia plataforma cloud. Normalmente discos magnéticos o discos de SSD o incluso discos dedicados, específicamente dedicados, quiere decir que está conectado directamente a la máquina, ¿de acuerdo? El resto de discos son normalmente almacenamiento compartido a través de la red. Bueno, pues lo que nos permite ya tanto Google como Cloudera es unir esos dos mundos mediante el Google Cloud Storage. Es decir, utilizar GCS para almacenamiento adicional a la infraestructura de Big Data. ¿Qué tiene esto de interesante? Pues con HDFS, toda la información que guardo, la naturaleza de HDFS está pensado para que los datos se guarden por triplicado, para evitar que cuando pierda un disco o pierda un nodo, el almacenamiento aportado por ese nodo me suponga una pérdida de datos. Bueno, pues se almacena por triplicado, con lo cual el espacio que tengo en uso en HDFS siempre es por 3. Si tengo 2 teras de datos, son 6 teras de forma efectiva lo que tengo almacenado. Bueno, pues si mezclo lo que tengo con Google Cloud Storage, que al final es el almacenamiento blob, donde puedo distribuirlo por carpetas exactamente igual, por folders de todo tipo, bueno, pues lo que me permite es poder reducir la capacidad de HDFS para utilizar GCS, donde pago por cada giga que tenga almacenado. ¿De acuerdo? Es decir, ahí ya no es HDFS que lo tengo que tener por triplicado. Las últimas versiones ya nos dejaban jugar un poco con este tema y reducirlo a un por 2. Pero bueno, en cualquier caso, tengo la flexibilidad de poder contar con Google Cloud Storage para ampliar, pues sobre todo para datos. Y además en rendimiento, lo que hemos visto en cuanto a rendimiento, es que evidentemente es un pelín más lento que la parte de HDFS en cuanto a que tienes discos dedicados o asignados a las instancias. Eso es muy rápido, pero en rendimiento es bastante parecido, no hay tanta diferencia y podemos hacer que convivan los dos mundos, reduciendo un poco el consumo real de HDFS, esto abarata los costes y evidentemente pues lo mismo sucede para HBase, es decir, al final lo que hacemos es bajar esos dos elementos. Kudu necesita su almacenamiento dedicado en exclusiva para Kudu, con lo cual ese no lo tocamos, si lo dejamos como está, y sobre todo porque Kudu sí que tiene ese concepto de ser más online, de tener una capacidad y un rendimiento muy altos, con lo cual Kudu lo solemos mantener tal cual, pero sí tenemos esa posibilidad de jugar con el almacenamiento de Google Cloud Storage para poder aumentar esa capacidad. De hecho, pues ya directamente con los comandos habituales de HDFS y demás hay integración nativa con Google Cloud Storage y da bastante juego, que ya veremos sobre todo en la parte de integración continua con casos ya reales, ¿no? Entonces, en cuanto a la comparación o a lo que podemos aportar o obtener de cada uno de ellos, obviamente pues en HDFS tiene estas características, réplica por 3, discos magnéticos o de estado sólido, o almacenamiento dedicado, ¿vale? Esto sería almacenamiento por red, discos virtuales o dedicados, y bueno, tenemos la posibilidad, que esto también es interesante, del cifrado que me proporciona en este caso Cloudera, es decir, los datos que van sobre HDFS van a estar cifrados, ¿de acuerdo? Y bueno, es dependiente de la zona. El caso de las réplicas, perdón, de Google Cloud Storage, pues no hay replicación, con lo cual 1 tera de datos es 1 tera de datos y pago por 1 tera de datos, no se multiplica por ningún factor de replicación. Es un almacenamiento de red, no hay cifrado, es decir, hay que tener en cuenta que eso, lo que se guarde sobre Google Cloud Storage, quien tenga acceso a la plataforma, digamos, como autor, tiene acceso a los datos, que podemos evidentemente protegerlo con políticas de gestión de identidad y demás. Puede ser regional, multirregional y sobre todo nos da también la posibilidad de jugar con los datos calientes, fríos y diferentes niveles de historificación, backup y demás, ¿no? El hecho de poder trabajar con el nearline y el coldline, que llegan a ser almacenamientos cada vez más lentos, según vamos bajando en cada uno de ellos, pero que el coste se reduce mucho más, con lo cual tenemos la posibilidad de reducir los costes en base a la temperatura del dato, ¿no? Que sería quizás lo más lógico. Simplemente aquí está el siguiente reto en ese sentido y es, bueno, Kudu, dónde ubicamos cada una de esas partes del almacenamiento. Datos rápidos para Kudu, HDFS para datos que tengan cierta sensibilidad, que tenemos un mayor control y que pueden estar cifrados y compañía.
Y en Google Cloud Storage, nosotros con lo que lo estamos utilizando ahora mismo es con temas de que los JAR de las aplicaciones Spark se dejan fuera de la infraestructura para que se carguen y se leen desde ahí. También para datos de tipo RAW y landing, es decir, todos los datos que llegan en crudo los dejamos ahí para luego empezar a procesarlos e ingestarlos y transformarlos dentro de la parte de Cloudera. Y evidentemente pues todo lo que sean datos históricos y backups es muy cómodo, no hay límite en ese sentido para esa capacidad de almacenamiento. Y es un pay as you go, en definitiva. Esto tiene el reto, evidentemente, de la parte de GDPR en cuanto a cloud públicas. Lo voy a pasar esto rápido, ¿de acuerdo? Que además se me está acabando el tiempo. Pero, en definitiva, esto es algo a tener en cuenta cuando nos movemos a esos entornos de cloud pública. Bueno, la parte de GDPR está muy relacionada con la localización del dato, que no quiere decir que la localidad del dato, que ya empezamos a tener control sobre qué región queremos que se almacenen los datos, pues evidentemente la Unión Europea no determina que la localización tenga que estar en Europa, necesariamente, sino que esté en un sitio donde se garantice unos ciertos niveles de seguridad. ¿De acuerdo? Ese es el primer reto. Pero no tiene por qué ser exclusivamente la Unión Europea. Estos retos, evidentemente, sobre todo en empresas y en compañías donde tienes que cumplir la legislación de varios países, también supone un reto. Y ya nos hemos encontrado con casos en los que bueno, pues tienes que cumplir la normativa de Perú, tienes que cumplir la normativa de Europa, tienes que cumplir la normativa de Brasil y cada uno tiene una normativa distinta. Y esto, evidentemente, es otro de los retos. Hay veces que por eso no te queda más remedio que ir a un entorno de cloud híbrida, donde en Perú tienes que tener el dato en tu propio CPD y luego en otros sí que te permiten jugar con diferentes entornos de cloud. ¿De acuerdo? Y bueno, pues en definitiva, el ser compliance con la GDPR, que es uno de los temas importantes, pues el hecho de que los usuarios, en definitiva, los usuarios en definitiva pues tengan la posibilidad de acceder a sus datos, a los clientes, en definitiva tengan la posibilidad de acceder a los datos prácticamente en tiempo real. ¿De acuerdo? Y por último, que es el siguiente punto donde la verdad es que nos encontramos muy cómodos en ese sentido a la hora de enriquecer toda la parte de procesamiento, análisis y servicio de los datos. Por defecto, una distribución de Big Data como Cloudera tenemos elementos como Spark para procesamiento, Spark Streaming, procesamiento en tiempo real, Impala para servir datos a modo de base de datos, Solar para realizar búsquedas y Kafka como bus de integración de servicios. Bueno, pues sobre esa base estándar lo que podemos es incrementar diferentes funcionalidades. Por ejemplo, a la hora de crear nuevos modelos de Machine Learning o, por ejemplo, hay una de las APIs que funciona de maravilla de Google, que es la API del Cloud Vision, la visión de Computer Vision, ¿no? la visión de computador. Bueno, pues eso funciona fenomenal. Entonces, hacerlo con las herramientas tradicionales es bastante complejo. Oye, pues si tengo unos datos en mi clúster de Big Data y puedo utilizar esas APIs que me proporciona Google, pues puedo mezclar esos dos entornos para hacer un procesamiento masivo en base a una API que solamente pago por el consumo de las imágenes que necesito. Entonces, es ahorro en tiempo. Ya no tengo que desarrollar algo específico para reconocimiento de imágenes. Aprovecho la capacidad que me da Google en ese sentido, ¿no? O, por ejemplo, el tema del entrenamiento de modelos con CloudML, Engine o TensorFlow, ¿no? Y poder mezclarlo, por ejemplo, pues con este tipo de casos, ¿no? Un bus de servicios como Kafka, donde en cada uno de los topics voy guardando los modelos, el resultado de los modelos, que me permite hacer un A/B testing, es decir, tener cada uno de los modelos guardados en cada uno de los topics y en base a realizar una predicción, por ejemplo, ir haciendo pruebas con diferentes modelos, con cada uno de ellos. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, también de los datos según van llegando, por ejemplo, utilizando Kafka Streams o Spark Streaming, hacer llamadas según los datos que van llegando, ir haciendo predicción, por ejemplo, pues para el consumo o mantenimiento predictivo, pues según va entrando la información que voy recibiendo, aplico el modelo que me interese, haciendo llamadas a la API y obteniendo el resultado de la predicción. ¿Se va a romper? No se va a romper, según llega la información. Con lo cual, esto nos da una capacidad de ir de una forma rápida a un caso de uso de una forma mucho más rápida que con desarrollos o con las funcionalidades tradicionales, ¿de acuerdo?
Y por último, pues ya para cerrar esta charla, pues simplemente esto, ¿no? Este interés de compartir con vosotros esa mezcla, ¿no? De los dos mundos que ya parece que ya sí, tanto Big Data como Cloud se unen y se puede sacar lo mejor de cada uno de ellos para, evidentemente, pues enriquecer esa experiencia y que, desde luego, esto es lo que parece que está siendo y será el futuro de Big Data en los próximos meses y años. Esa confluencia entre los dos mundos y entre los dos caminos. ¿De acuerdo? Pues ya está.